Excelente día para todo programador. Previamente vimos la utilización de la estructura de datos lista, donde utilizábamos para tipificar el arreglo. Esto es una estructura de datos basada en arreglos. Estamos tipificando el conjunto de elementos con el tipo de dato tipo elemento, donde al utilizarlo en tipos y constantes, aquí estamos configurando tipo elemento como float y podríamos tipificarlo como int, como char, y podríamos soñar en tipificarlo como si pensáramos en una estructura de datos compuesta con un registro, con un objeto algún día. Ahora lo que vamos a presentar es la utilización del operador de indirección en lugar de hacer este paso de parámetros por referencia utilizando este operador ampersand en la declaración del parámetro. Vamos a utilizar el operador asterisco y vamos a ver los cambios que eso implica. Hoy es viernes 22 de mayo del 2020 y comenzamos. Entonces, vamos a ver la implementación de la estructura de datos lista haciendo paso de parámetros por referencia con este operador. Con el operador asterisco estamos recibiendo la lista. Igual que como lo vimos en el ejemplo anterior, estamos haciendo paso de parámetros por referencia, solo que utilizar este operador me permite que yo pudiera utilizar la especificación de esta estructura de datos en lenguaje C. En lenguaje C++ se incorporó este operador para poder hacer paso de parámetros por referencia y seguir utilizando el operador punto, pero desde el lenguaje C se podía hacer paso de parámetros por referencia, solo que como esta especificación del parámetro que estamos haciendo indica recibir un apuntador, pues entonces la manipulación de un apuntador requeriría de asociar el operador de indirección a todo acto que tú realizaras con esta variable. Como esta variable representa una dirección de memoria RAM, entonces se tenía que acceder a la ubicación de memoria RAM para poder luego llegar a ese conjunto de elementos. Si tenemos dos campos, el campo elementos y cuenta elementos, pues ambos campos necesitamos acceder a ellos a través del operador de indirección. Si recuerdas, aquí estamos haciendo la inicialización de la lista y esa es una operación imperativamente a realizar sin importar si esto es una variable global o es una variable local. Hay sus pormenores de que sea una variable global, se inicializan todas sus celdas en 0 y podrías omitir la inicialización, pero si en la especificación de la estructura de datos hablamos de que se debe de inicializar esta estructura de datos en todo momento, en todo lenguaje, en todo paradigma, pues hay que colocar la instrucción de inicialización debidamente. Aquí, si tú lo pensaras, este código fuente que estuviera hecho en lenguaje C en lugar de que estuviera hecho en C++, pues entenderías que aquí estamos inicializando la estructura de datos, estamos pasándola por referencia y entonces saldríamos de esta subrutina con la modificación de la estructura de datos. A la hora de que necesitas consultar la estructura de datos, pues también haces paso de parámetros por referencia. Esta llena lista la estamos pasando por referencia. Aquí le estamos recibiendo la referencia, estamos preguntando que si está llena la lista y si te fijas no es con fines de modificación. En lenguaje C, si tú pasas un parámetro de esta manera, pues te hace ver que tu intención es hacer paso de parámetros por referencia y que tú saldrías de esta subrutina con una modificación, pero eso no es una regla de siempre. Podríamos haber pasado por referencia la lista con fines de consulta. Y te preguntarás quizás si podríamos pasar la lista de esta manera. Pues podríamos haber especificado esta operación de esta manera, pero cuidado. Si dices, no, pues aquí no voy a hacer modificación, la paso de esta manera, entonces estarías haciendo paso de parámetros por valor. Imagínate que esta estructura de datos, un valor exagerado, midiera 100.000 elementos.
que tuvieras 100.000 elementos de este tipo, digamos int o float, un tipo de dato primitivo. Más, imagínate que tipo elemento fuera un tipo de dato estructurado como una persona, una computadora con sus campos. Entonces hacer paso de parámetros por valor sería mortal, ¿verdad? Sería una copia de información del espacio de memoria donde se encuentra esta estructura de datos ingreso hacia el espacio de esta subrutina. Entonces se clonaría la estructura de datos y solamente para consultarla, clonar 100.000 elementos para consultar la cuenta de elementos, pues no. Entonces dejamos especificado aquí que recibimos una referencia y pues el programador debe de estar consciente al utilizar el API de la estructura de datos en si se va a modificar o no se va a modificar la estructura de datos. Debe de estar consciente de eso. Inserta en listas y hará la modificación de la estructura de datos, ¿sí? Con fines de agregar un elemento más, y entonces aquí estaríamos también consultando la estructura de datos a ver si está vacía, y esta operación sí sería con la finalidad de modificar la estructura de datos para salir de esta operación habiendo eliminado un elemento. Listar ingresos, también preguntaría que si está vacía y paso por referencia, aunque eso es con fines de consulta. Dame cuenta elementos, paso su referencia, aunque solo es con fines de consulta y no de modificación. Dame elemento, también la estoy utilizando con fines de consulta y no de modificación, no va a modificar la estructura de datos. Todas las firmas de estas subrutinas, la firma de esta y esta y estas, todas estas operaciones, la firma de las subrutinas debe de ser congruente. Si estamos hablando de utilizar este operador para fines de modificación, de inicialización, de modificar la estructura de información, pues esto también tiene que ser congruente. Pasar la lista por referencia y las operaciones que tú gustes hacer. De momento sería todo por este video. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios si tienes alguna pregunta. Dale like si entendiste plenamente este video o suficientemente a satisfacción lo entendiste. Tú dale ahí un like y nos vemos en próximos videos.